Hoy te voy a hablar del principal suicida de toda la materia médica y que es muy melancólico. Personas autodestructivas que se deprimen exageradamente, pero para ellos todo lo que sufren es real y lo intensifican. Es de las personas que pueden ser tan violentas que en una rabieta sacan una pistola y disparan incluso a su propia familia. Le afecta demasiado el fracaso o la ruina económica hasta el grado de tener aborrecimiento de la vida. Vamos a conocer al medicamento Aurum Metallicum. Aquí en Aurum Metallicum, la presentación, yo soy Allen Iván Hernández Córdoba, soy médico cirujano y empecemos, pero antes les quiero hablar del curso que vamos a tener de los 24 medicamentos policrestos y el diagnóstico diferencial. Va a estar muy bueno, vamos a hacer mucha materia médica comparada y vamos a ver la posología o la dosis ideal de cada medicamento. Fecha de inicio el 24 de julio, sábados de 5 a 7, son 6 clases o 12 horas y la verdad es que vamos a dar más porque vamos a hacer preguntas y respuestas. Inscripciones al 22, 24, 23, 45, 65. El costo total de todo el curso es de 1,200. Incluye la clase y el video por Zoom para que no te pierdas nada. Es online y es limitado a 30 personas que no te ganen. Muy bien, vamos a ver al maravilloso Aurum Metallicum. Este medicamento es una verdadera maravilla y se utiliza demasiado. Vamos a estudiar las enfermedades mentales que Aurum cura, la materia médica de George Vitulcas, después vamos a ver enfermedades físicas relacionadas con Aurum, síntomas característicos, notables, raros y poco comunes en el repertorio electrónico radar y finalizamos con la repertorización y un resumen de lo más importante. Esta es la foto de Aurum, el oro. ¿A quién no le fascina el oro? Es un medicamento que de aquí se saca y es un mineral. Enfermedades mentales que trata Aurum Metallicum. Empecemos con la gran depresión exagerada, personas que sufren mucho, como está aquí en la imagen, y que caen en lo más profundo. Tienen también un trastorno de ansiedad y es efectivo Aurum Metallicum para esos miedos y angustia. De hecho, es de los más miedosos de toda la materia médica. Hay que tomarlo muy en cuenta. También se trata muy bien a los que tienen una culpa tan grande porque son señalados, porque todos te echan la culpa y tienes un remordimiento exageradamente grande que al final te lleva al suicidio. Es para personas también violentos, que tienen una personalidad muy colérica, que son viscerales, que llegan con su familia y los golpean, con la novia, con la esposa. De hecho, es de los que tienen la cólera más violenta de toda la materia médica, junto con Nux vomica, Aurum metallicum y Tarentula hispana. Aurum también se aplica muy bien en la pérdida monetaria o de un negocio en el que fracasaste, en el que ves tu cartera vacía, que es muy común en estos tiempos de pandemia. Ahora te voy a hablar de George Vitulcas en su libro Esencia de la Materia Médica y nos dice que las características principales de Aurum son la depresión y el odio a la vida. Diagnóstico diferencial de Aurum con los que más odian, que son cicutavirosa, natrum muriaticum, anacardium, nitricum acidum y sulfur. Vamos a ver que en el fondo son personas que no quieren vivir. Esta es la idea, que se halla prácticamente en todos los casos de Aurum, aunque no lo admitan abiertamente.
Los pacientes aurum son personas cerradas, no son capaces de confesar con facilidad sus sentimientos íntimos. Finalmente, pueden expresar espontáneamente la palabra depresión, ¿sí? Pero pueden ser incapaces de describir más específicamente su estado. Siempre están cerrados en su relación con el mundo. Se sienten totalmente separados del mundo y tienen tendencia a valerse por sí mismos. No tienen amigos íntimos. Cuando llegan a tener uno, los valoran demasiado y no pueden acudir a ellos si se sienten deprimidos o con dificultades. Entonces viven solo su sufrimiento. Normalmente son personas muy correctas en el trato con las demás personas, como Kali Carbonicum, que son justas, honestas y responsables. Nunca cometerán una injusticia a otros por voluntad propia. Tienden a ser muy inteligentes, son trabajadores, son exitosos y de hecho a menudo alcanzan las altas posiciones en la sociedad. Tienen una insatisfacción con la vida en general, específicamente respecto a las relaciones sociales e interpersonales. Son personas cerradas que no expresan fácilmente sus emociones y en esto se parecen un poco a Staphysagra. Es como si fueran frágiles a nivel emocional. Son capaces de aceptar fácilmente el afecto de otros, pero son incapaces de devolverlo. Este es el problema. Los pacientes aurum son característicamente sensibles a cualquier crítica. Son formales y se toman a pecho cualquier juicio que hagas sobre ellos, similar a Natrum muriaticum. En esta visión del mundo, nada es superficial. Por su sentido de la injusticia, pueden comprender a la otra persona, pero incluso así se lo toman a pecho y la conclusión es que no seguirá la relación con esa persona que lo lastimó. En este proceso, los pacientes aún llegan poco a poco a no disfrutar en absoluto del contacto social o emocional. Se vuelven tristes, nada les motiva y nada les emociona. Sienten que dieron mucho de sí mismo a los demás, pero no en sentido emocional, no. A menudo son ricos, empresarios, banqueros, etcétera, y han dado generosamente su dinero a otros, pero sienten que a cambio han sido heridos. En consecuencia, desarrollan resentimientos que se acumulan uno tras otro en su interior en forma de tensión e intentan suprimir esos sentimientos negativos y durante un periodo de tiempo lo pueden lograr. Pero después que la basura sale a flote y las emociones se vuelven inestables, experimentan cambios de humor. Es muy común esa variabilidad. Por eso puede ayudar en trastornos como la dualidad o la bipolaridad, que anacardium es muy efectivo en estos casos. En esta fase, los pacientes aurum experimentan una mejoría al anochecer, pero en cambio, durante el día se sienten insatisfechos, indecisos, irritables, faltos de autoestima, indignos de su trabajo. En este aspecto, aurum es similar a sepia y a medorrinum para hacer el diagnóstico diferencial en esta gran depresión. El medorrinum recuerda que mueve demasiado los pies. A medida que fallan los intentos de suprimir sus sentimientos negativos, tienen accesos de rabia, de irritabilidad, como la imagen que estamos viendo, pudiendo decir a otros cosas muy hirientes y pueden parecer crueles como anacardium y desconsiderados hacia los demás, especialmente en su forma de hablar. No llegan a maldecir como anacardium, son demasiado correctos para eso. Después de que explotaron, que reflexionan, se sienten muy culpables por lo que hicieron. Con el tiempo, sienten que han fracasado,
completamente en la vida, que únicamente están haciendo creer a los demás que son completamente dignos de consideración. Sienten que no merecen su estatus, su fortuna y que no merecen estas responsabilidades. Sienten que no tienen derecho de vivir y que son incapaces de mantener sus ocupaciones y sus relaciones. Se echan la culpa de todo. Es demasiado sensible y pueden saltar por la ventana, quedando todo el mundo sorprendido de lo que acaban de hacer. Finalmente falla incluso la estrategia del trabajo que tenía y súbitamente se ven abrumados por sentimientos de depresión, de tristeza, de pena. En este punto no queda ninguna esperanza. Todo se hace cada vez más sombrío, como en la foto, hasta que no parece quedar ni siquiera ningún rayo de luz. Es como si para estos pacientes Aurum el sol se hubiera apagado completamente y no quedase ya ningún motivo para continuar viviendo. Imagínate. En esta fase, toda la destrucción que solía exteriorizarse en forma de resentimiento, de irritabilidad y de rabia, ahora se vuelve hacia adentro, ¿sí? Sus pensamientos rondan constantemente en una cosa, el suicidio. Solo sienten obscuridad y tristeza. La vida ya no es digna de vivirla en ningún sentido. Alcanzan los estados más profundos de depresión. Dice Vitulcas que vio un artículo en un periódico en el cual un hombre mató a tiros a su mujer y a sus 2 hijos porque pensaba que iba a perder su trabajo. Esto era claramente un caso de aurum. Estos pacientes valoran demasiado el oro, el dinero. Sus posesiones materiales son muy importantes para ellos. Esta es una de las razones por qué son tan trabajadores. Pueden trabajar horas extras. Clásicamente, la imagen del pensamiento suicida de Aurum ha sido el impulso de saltar desde un lugar alto como la imagen, en todo su sufrimiento y pesimismo. Cuando miran desde lo alto, la idea les domina y dicen, ahora un saltito y está todo solucionado. Les envuelve una especie de niebla, un sentimiento dulce de que si saltan, todo acabará. El estado aurum representa una auténtica muerte en vida, una completa destrucción de la mente y de la voluntad de vivir, empezando la enfermedad en el plano emocional. Otras veces tienen un comportamiento muy religioso y en vez de suicidarse, rezan constantemente por su salvación, como en la imagen, y lloran y se sienten aliviados de su tremenda melancolía. Muy interesante la correspondencia entre las emociones y las enfermedades cardíacas. Por ejemplo, si un paciente aurum halla la solución a sus problemas en el divorcio y encuentra un nuevo amor o algún otro método para olvidar, entonces se puede ver la aparición de trastornos cardíacos. También pueden darse enfermedades cardíacas a partir de supresión de enfermedades reumáticas. Mucho miedo a las enfermedades cardíacas, la ansiedad por la salud de Aurum se localiza en el corazón. A veces, Aurum se prescribe en rinitis severas con un olor fétido. El olor es tan ofensivo que lo pueden percibir las otras personas y es muy desagradable. El elemento sifilítico es evidentemente en Aurum muy marcado y los típicos dolores óseos profundos del miasma sifilítico. Los dolores son tan intensos e insoportables que la muerte parece ser el único alivio. Esto es de Aurum. Aurum alivia las depresiones más profundas
Y resulta a veces asombroso ver los cambios como los pacientes que reencuentran una verdadera alegría de vivir y antes solo veían la oscuridad. Y ellos aprecian verdaderamente la nueva luz que sienten en su interior. Ahora te voy a hablar de los síntomas característicos, notables, raros y poco comunes en el repertorio electrónico. Punto número 1, desesperación. Y cuando pierdes la esperanza, lo pierdes todo. Aurum y el Leberus niger son número 1 con 4 puntos de intensidad. Número 2, trastornos por ser engañado. Personas que te estafan, te hace demasiado daño. Número 3, trastornos por decepción de amor. Diagnóstico diferencial con ignacia, natrum muriaticum, aurum, iosiamus, fosforicum acidum, platina y estafisagria. Número 4, aborrecimiento de la vida. Odias verdaderamente tu vida, no la soportas. Número 5, peleador. Como en la imagen, con todo mundo andas discutiendo. Número 6, histeria. Por eso es tan efectivo para varias enfermedades mentales y esos cambios de humor. Estabas de buena y ahora estás de malas. ¿Cómo es posible? Número 7, miedo. Acuérdate que es de los más miedosos de toda la materia médica. Número 8, ansiedad. Tómenlo en cuenta porque Aurum es de los más ansiosos de toda la materia médica. Aquí en esta repertorización observamos las rúbricas y es interesante ver que el trastorno por ser engañado solamente lo tienen 14 medicamentos. Por eso toma tanta relevancia. Vamos a ver ahora los síntomas característicos notables en la parte 2. Como número 1, trastornos por la pérdida monetaria. Es de los más afectados cuando falta el dinero o existen deudas. ¿Y quién en estos tiempos no tiene deudas? Punto número 2. Y antes del punto número 2, vemos que los trastornos por pérdida monetaria hay que hacer el diagnóstico diferencial de árnica, aurum, calcárea, ignacia, rustox, sarsaparrilla y veratrum. En el punto número 2 vemos que es temerario, es decir, imprudente y se expone a riesgos innecesarios. ¿Por qué estás jugando en el precipicio? Punto número 3, trastornos por fracaso en los negocios. Le afecta demasiado, es exagerado. Número 4, antisocial. Este síntoma nos dice algo interesante de cómo es su personalidad, ¿sí? El instinto social está muy disminuido. Punto número 5, la angustia cardíaca. Su peor miedo es a infartarse. Punto número 6, habla continuamente haciendo preguntas sin esperar respuesta. Bueno, simplemente no le interesa lo que tú tengas que decir. Él se va a responder solo, conoce todo. ¿Conoces a alguien así? Bueno, pues es aurum y es el único remedio que tiene este síntoma. Por eso es tan importante. Punto número 7, trastornos por amistad defraudada. No tienen amigos y cuando los llegan a tener, los valoran demasiado. Y si les hicieron algo, cuidado, les va a caer de muy mal a peor. Aquí tenemos la repertorización y vamos a ver las rúbricas, que son muy poquitos los medicamentos que los tienen. Trastornos por pérdida monetaria, que es muy común, junto con el fracaso en los negocios, se vuelve muy fuerte aurum. Y por supuesto, el único que tiene, que hace muchas preguntas y no espera tu respuesta. Simplemente no le interesa. Miren, aquí está un resumen de lo que es aurum metallicum, en el cual vemos que el síntoma desesperación, miedo, la ansiedad, el odio o aborrecimiento de la vida es muy, pero muy importante. Es antisocial. La angustia cardíaca es su peor miedo. Hay un ciclo vicioso que tiene aurum metálico. Fracasa
porque le está yendo mal en su negocio. Entonces se enoja demasiado y es capaz de golpear a cualquiera. Si no encuentra a quién golpear, llega a su casa y golpea a su esposa y a sus hijos. Después se siente demasiado culpable, mucho remordimiento por lo que acaba de hacer y se deprime, se pone muy triste y otra vez al otro día vuelve a pasar lo mismo, una y otra vez, hasta que a final de cuentas se termina suicidando. Ese es el ciclo vicioso de Aurum. En sus relaciones afectivas hay esos trastornos por amistad defraudada, que le afecta mucho, o los trastornos por ser engañado por cualquiera y por una decepción amorosa. En el dinero o la economía, la pérdida monetaria le afecta exagerado o un fracaso en los negocios. Y acuérdate del síntoma que nada más lo tiene Aurum, que es habla continuamente haciendo preguntas sin esperar una respuesta a cambio. Recuerden el curso de capacitación continua. Estaremos haciendo varios cursos para que cada vez aprendamos más. Informes al 22, 24, 23, 45, 65. Les recuerdo también que se suscriban y activen la campanita si les gustó el video. Háganselo llegar a quien más lo necesita. Amigos, vamos a llegar al final de esta clase y les recuerdo que día a día vamos a ser mejores seres humanos con homeopatía.